Con 4.000 años de historia, las artes marciales vietnamitas han contribuido al desarrollo y protección de su pueblo. Ya son 78 los países adheridos a la fecha bajo la gestión del presidente de la Federación Mundial, Juan Binh Yang, que no para de crecer en cantidad de adeptos. Conocido en un principio como Viet Vo Dao, fue introducido en Europa por medio de combatientes vietnamitas, miembros del ejército francés, para participar en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, se usa el término Vo Co Truyen, siendo regido en el planeta por la Federación Mundial del mismo nombre. La Federación Mundial de Vo Co Truyen es una organización independiente de cualquier orientación política, geopolítica o religiosa, cuyo único propósito es contribuir al desarrollo de las artes marciales tradicionales vietnamitas, brindándoles a los practicantes del mundo una completa instrucción. El Vo Co Truyen Vietnam es en la actualidad disciplina oficial de la Federación de Deportes del Sudeste Asiático. Es incluso reconocido por el Comité Olímpico Asiático y participó en las competiciones durante los quintos Juegos Asiáticos de Deportes Acuáticos organizados en 2016 en Da Nang, Vietnam, lo cual todos los países de la región han resuelto por unanimidad apoyar su presencia en los siguientes SEA Games. Su nueva meta, de la mano del maestro Miguel Bordera Pascual, es ganar espacio dentro del amplio espectro marcial de Latinoamérica. En los próximos minutos, el propio maestro Miguel Bordera Pascual te va a contar de qué se trata el Vo Co Truyen. El arte marcial vietnamita no existe como arte marcial vietnamita, existe un conjunto de escuelas tradicionales. Diríamos un poco, para compararlo, como el Wushu o Kung Fu, como lo llama generalmente la gente. No existe el Kung Fu en sí mismo, existe las escuelas tradicionales, últimamente sí el Wushu, que está un poco más, codificado por una federación, pero son un conjunto de escuelas y de estilos. Y en Vietnam pasa lo mismo. El término exacto de arte marcial en vietnamita es Vo Tuat. Vo Tuat sería la traducción exacta de Wushu. Recordemos que Kung Fu realmente no tiene nada que ver con el arte marcial. En chino la palabra Kung Fu quiere decir perfección. Bien. Entonces se puede decir: yo tengo un buen Kung Fu en cocina, tengo un buen Kung Fu en informática. Y lo correcto sería decir: tengo un buen Kung Fu en Wushu. ¿Qué pasa? Que a través de Bruce Lee, las pelis y todo ese digamos, historias, la serie Kung Fu con David Carradine, sí, pues quedó más el término Kung Fu. Pero realmente el término correcto en chino es Wushu y su traducción al vietnamita es Vo Tuat. Vo Tuat quiere decir arte marcial, tal cual. Si añadimos Co Truyen, Vo Tuat Co Truyen, quiere decir arte marcial tradicional. Vo Tuat Co Truyen Vietnam, arte marcial tradicional de Vietnam. Por contracción se dice Vo Co Truyen, se ha quitado el Tuat. Realmente, incluso si somos estrictos, la palabra Vo Tuat o Wushu, voy a hacer la comparación porque la gente entiende mejor el Wushu que el vietnamita, que es menos conocido, quiere decir el arte del que se opone a la violencia. Ajá. La traducción correcta es el arte del que se opone a la violencia, aunque nosotros trabajemos por arte marcial. Es decir, que el arte marcial en sí mismo, yo voy a hablar en Vietnam, el Kung Fu lo conozco menos, el Wushu, pero la idea es desarrollar la capacidad de tener suficiente, vamos a decir, fuerza o capacidad para no tener que usar el arte marcial. Bien. Eso es la verdadera, digamos, verdadero camino. De hecho, también utilizamos en vietnamita el Dao, que sería el Do japonés o el Tao en chino.
es decir, el camino, la vía. Se habla de más de 100 estilos, ¿verdad? ¿Perdón? Se habla de más de 100 estilos, de 100 escuelas en Vietnam, de hecho. Bueno, a ver, hay muchos estilos porque realmente el arte marcial vietnamita es un arte marcial de aldea. Entonces en cada aldea hay un maestro y cada maestro tiene su estilo. Vamos a simplificar, a veces simplifico un poco, pero es la idea, ¿no? Realmente hay, vamos a decir, varios grupos de artes marciales, ¿no? El más, digamos, el más fuerte es el que llamamos el Binh Dinh. El Binh Dinh es el arte marcial de la zona del centro de Vietnam. Se puede dividir tres grupos de escuelas, las del norte, las del centro y las del sur. Por varias razones, el Binh Dinh, que es la escuela de Tai Son, es la más significativa y la más, digamos, tradicional vietnamita. En el sur, por ejemplo, encontramos muchas influencias de artes marciales de tipo chino, como el Chö Lam, que es el Shaolin, como el Wing Chun, que es el Wing Chun que hacía Bruce Lee también. Entonces, simplificando, tenemos tres grupos de artes marciales vietnamitas. La realidad después es que cada maestro pues crea su estilo, ni más ni menos, aunque herede el estilo de su maestro, pues acaba poniendo su propia personalidad y crea su propio estilo. Esa es un poco la realidad del arte marcial vietnamita. Últimamente, lo que sí se ha hecho, bueno, primero se había hecho en Vietnam la Federación Vietnamita de Artes Marciales Tradicionales. Hace 3 años o 4 se creó la Federación Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Vietnamitas, y ahí sí que se ha hecho una especie de programa de trabajo común a todas las escuelas. Entonces, vamos a compararlo, por ejemplo, con un estilo tipo karate o taekwondo. Hasta lo que es el cinturón negro, que en el arte marcial vietnamita es el cinturón rojo, cada escuela tiene su propio programa y es independiente de todas las otras. Después, a partir del grado de cinturón rojo, por decirlo de cierta manera, todos tienen que saber el programa de la Federación Vietnamita Internacional ahora. Entonces, eso une un poco a todas las escuelas. Ese programa básicamente se compone de formas, son 5 formas de mano y 5 formas de armas. Y esas formas las tienen que saber todos, y cada una de esas formas ha sido cogida pues del norte, del centro, del sur, para hacer una variedad completa. Y en paralelo, a pesar de ya pasar al nivel, digamos, federativo, todas las escuelas mantienen su propio programa de trabajo. Un poco es así como funciona ahora el arte marcial de Vietnam. O sea que hay un programa genérico y después cada uno sigue el de su escuela, es lo que entiendo. Exactamente. Ah, interesante. El genérico es solo a partir del nivel que llamaríamos de cinturón negro, en las artes marciales. Sí, de hecho leí, hay un sitio vietnamita, leí que hay tratos de también hacerlo olímpico y entraron en los Juegos Asiáticos. A ver, el arte marcial vietnamita hasta ahora no tuvo mucho trabajo, digamos, de difusión, incluso de organización. Era un poco un caos, ¿no? Donde más había artes marciales vietnamitas allá en Francia, fuera de Vietnam. Los maestros en el año 73 crearon una federación que llamaron Viet Vo Dao, la vía del arte marcial vietnamita. Pero ese término es exclusivo en Francia. En Vietnam, Viet Vo Dao solo es para la escuela de Vo Vietnam Viet Vo Dao, que ahora hablaremos de ese tema. Entonces, hasta ahora no hubo mucho, ¿no? De hecho, yo mismo estuve en el 2005 en Vietnam, invitado por el gobierno,
por el gobierno vietnamita, que me invitaron ahí a pasar una instancia de 20 días, por dos razones, ¿no? La primera de ellas no tenía que ver con el arte marcial, pero bueno, yo soy fundador y presidente del Instituto de Cultura Hispano-Vietnamita. Ah, interesante. Y entre otras cosas lo que hacemos es ayudar a... no sé si has oído hablar de la gente naranja en Vietnam. No, sinceramente no. El agente naranja creo que tiene que ver con la guerra de Vietnam, ¿verdad? Fue una sustancia. Exacto. Sí. Exactamente. Lo que pasó es que durante la guerra de Vietnam los vietnamitas conocían muy bien su terreno, ¿no? Y entonces utilizaban los bosques, la jungla, para luchar contra los americanos. Y entonces, para un poco que no tuvieran esa ventaja, los americanos utilizaron un producto que llamaron el agente, que es una dioxina, llamaron el agente naranja, y que desfoliaba, que mataba toda la el follaje, vegetación. Sí. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Que eso no solo mataba la vegetación, sino que creaba problemas graves en los seres humanos. Los propios soldados americanos incluso lo han sufrido, pero los soldados americanos, el Estado americano les apoyó, etcétera, pero los vietnamitas, en el 2005, que la guerra acabó en el año 1975 en Vietnam, pues en el 2005 aún nacían niños que por el efecto de la gente naranja, pues te nacen sin brazos, nacen sin ojos, nacen deformes, todas esas cosas, ¿no? Entonces el Instituto de Cultura Hispano-Vietnamita, a mayores de intentar difundir y hermanar Vietnam con España, pues recaudó dinero para esos niños. De hecho, estábamos en un hospital en Vietnam. Entonces, esa es la primera razón por la cual el gobierno vietnamita me invitó. Y la segunda razón, por mi pertenencia a las artes marciales de Vietnam, en la difusión que yo hacía aquí en España. Y llegamos incluso me recibió el ministro de Deporte. Bueno, realmente no es ministro, es director, no llega a ser un ministerio, es adjunto al Ministerio de Deportes. Bien. Pero bueno, me recibió el ministro o el director de Deportes, y me pidió, entre otras cosas, que creara yo la Federación Mundial. Incluso el mismo director de Deportes era también el presidente del Comité Olímpico Vietnamita. Bien. Que yo recibí un pequeño galardón por mi labor de difusión del arte marcial vietnamita y de la cultura vietnamita. Qué bueno. Y aquí iba, es que hasta en esa época no había un organismo real que pudiera promover el arte marcial vietnamita, ¿no? Me pidieron a mí hacerlo, después yo por razones personales de mi vida personal no pude seguir con el tema durante un tiempo, y hace poco pues se creó, por el propio gobierno vietnamita, se creó esta entidad, exactamente, la Federación Internacional. Y resulta que el presidente de la Federación Internacional es, creo que es vicepresidente del Comité Olímpico Asiático. Entonces está haciendo una gran labor para hacer que las artes marciales vietnamitas entren en los programas olímpicos, por lo menos en los Juegos Asiáticos, pero creo que ya estuvieron en los últimos. Bien, perfecto. Y eso es un poco el problema del arte marcial vietnamita, es el que te decía antes. Al haber tantas escuelas, tantos maestros, es difícil crear una organización, porque los seres humanos, a pesar de ser artistas marciales, son seres humanos. Exacto. Todo el mundo quiere ser el presidente, todo el mundo quiere ser el director técnico, todo el mundo quiere ser el mejor. Entonces, pues crea a veces disfunción en las organizaciones. Bien, me iba a hablar de lo que es el Bo Nam Viet Bo Dao puntualmente, que es el término más conocido por lo menos fuera de Vietnam. Sí.
A ver, la palabra Bobinam Bien Bodao realmente es una escuela. El Bobinam Bien Bodao es una escuela dentro de la arte marcial tradicional, igual que el Kwankido, que el Milong, que 50.000 que hay escuelas, el Hanbai, el Kumon, el Vitudao, puedo decirte, tú decías 100, no sé si hay 100, pero bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Entonces, el Bobinam es uno más en el medio. ¿Qué pasa? Que el Bobinam tuvo gente pues que se movió mucho para desarrollarlo, y es, digamos, hay tres estilos básicos muy desarrollados en el mundo, que son el Bobinam Biedodao, que son el Kwankido, y que son el Minlong Taizong Bodao, que es el que represento yo. Bien. El Bobinam no es más que una escuela como otra. ¿Qué pasa? Que la gente como Patrick Levy decía que Bobinam era lo original y que los otros no existían, eran mentira. No es verdad, no es así. De hecho, el Bobinam Biedodao está como una escuela más dentro de la Federación Internacional Mundial de Bokotuen. ¿Qué tanta influencia considera que tuvo Francia en la difusión a nivel mundial de las artes vietnamitas? De hecho, cuando yo trabajaba en la revista Karate y Karate Bushido, había mucha información sobre las artes vietnamitas. En Francia hay entidades muy fuertes de artes marciales vietnamitas. Usted lo tiene más claro que yo, sobreentiendo. ¿Nos puede explicar al respecto? Sí, vamos a ver. Primero hay que decir una cosa, es que los vietnamitas no son comerciales, no son como los chinos, no son como los japoneses, no supieron vender su arte marcial. Uh-huh. El arte marcial vietnamita empezó en Francia desde mucho antes que el judo, karate y todo eso. Uh-huh. Pasa que los vietnamitas no se supieron vender. En esa época, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, Vietnam era una colonia francesa, un protectorado francés. Entonces hay una relación. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial hubo escuadrones vietnamitas que luchaban con Francia, ¿no? Entonces realmente existe el arte marcial vietnamita en Francia desde los años 1900, por decir algo, ¿no? Simplificando. Como te decía, no he sabido pues como el Wushu, como el karate, como el taekwondo, no han sabido venderse. No son gente que se saben vender. Entonces, no se ha difundido mucho a nivel internacional. ¿Por qué en Francia? Porque en Francia se ha difundido mucho. Pues muy sencillo, porque la misma razón que decíamos antes, es que muchos maestros vietnamitas pues vivían en Francia. Y eso se acentuó incluso con el final de la guerra de Vietnam. Pues toda la gente que era del sur, una vez unificado Vietnam, pues los maestros pues huyeron, porque eran afines al régimen del sur, bueno, la razón que sea, ¿no? Como aquí en España, pues después de la guerra civil, pues mucha gente huyó a Francia. Pues ahí pasó igual. Entonces, en Francia hay una cuna de maestros vietnamitas muy fuertes, y la mayoría de los estilos, mira, los tres estilos más difundidos en el mundo, como te decía, que lo que yo conozco es el Bobinam Biedodao, es el Kwankido y el Minlong Taizong Bodao, se han desarrollado a partir de Francia. Uh-huh. Por ejemplo, el Kwankido incluso se creó en Francia en el año 81. Sí. Bueno, hay estilos como el Kwankido, que también hay que aclarar que no son puramente vietnamitas. El Kwankido es chino-vietnamita, porque tiene influencias de escuelas de China del Sur y de escuelas vietnamitas. Pues el maestro François Anton tuvo varios maestros, digamos. El Bobinam Biedodao es puramente vietnamita. Uh-huh. Y es el que más se ha desarrollado porque ha sabido organizarse, vamos a decirlo así. Y el que yo represento, que es en estos momentos, que es el Minlong Taizong Bodao, que es un estilo del centro de Vietnam, del grupo
grupo Taizong de Binding, también se ha desarrollado en Francia, porque el maestro principal era un maestro vietnamita, Tran Minh Long, de el nombre de Minh Long, que vino a Francia en los años 70 o 60 y algo, y que empezó a enseñar, además se empezó enseñando en privado, ¿no? A 3 o 4 personas, no haciendo escuela como tenemos la costumbre de ver. Sí. Y quien realmente lo desarrollaron fueron sus discípulos, en concreto ahora mismo el jefe de fila, que es Frédéric Marion. Frédéric Marion lo heredó de su propio padre, Louis Marion, quien lo heredó del maestro Tran Minh Long. Pero realmente se habían desarrollado una vez que lo tomaron en mano los franceses. Ajá, bien. ¿Cómo está desarrollado hoy en Francia puntualmente? Usted me nombró referentes. ¿Cómo se encuentra desarrollado hoy en Francia? ¿En cuántos estados se encuentra de Francia? A nivel mundial, ¿cómo se encuentra el estilo? Hablando del Bocusben o del estilo... El que usted difunde, profesor. A ver, el Minh Long en Francia está en toda Francia. Puedes encontrarlo casi en todos los sitios. Aparte de Francia, el maestro Frédéric Marion volvió a Vietnam y lo volvió a introducir en Vietnam. Entonces en Vietnam hay un gran desarrollo del Minh Long. Tenemos mucho también en los países de Norte de África, en Marruecos, Argelia, etcétera. Tenemos también en Portugal y en España, en España también, y en Italia. No sé ahora mismo cómo está en Inglaterra, porque teníamos un representante en Inglaterra, pero bueno, por razones familiares lo dejó y no tengo noticias. Pero bueno, es que es un arte marcial bastante difundido. También lo hay en zonas de tipo Suiza, Bélgica, bueno, un poquitín toda Bien, Europa, digamos. Toda Europa. Puntual, para rasgos técnicos, ¿cómo lo podemos describir? A ver, el arte marcial vietnamita, en general, de forma general, es un arte que proviene de la guerra, de verdad. Sabes que Vietnam estuvo muchos años invadido por diferentes países, y siempre venció y siempre salió adelante con su propia cultura, manteniendo su propia cultura. Lo último que conocemos es la famosa guerra de Vietnam con los americanos, que es un pelín compleja. Realmente no era Vietnam contra América, era Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. Los americanos apoyando Vietnam del Sur, que era la parte no comunista, que era la parte capitalista. Pero antes de eso estuvieron con los franceses. Los franceses también les vencieron a los franceses. Todo el mundo conoce la famosa victoria de los vietnamitas en Dien Bien Phu, donde aplastaron las fuerzas francesas. Pero antes de eso, lo que hay que saber es que estuvieron 1000 años invadidos por los chinos y los acabaron echando. A través digamos, de esas invasiones, de esas guerras, los vietnamitas son los que inventaron, o por lo menos los primeros que yo sepa, que utilizaron lo que llamamos la guerrilla. Porque no luchaban, no tenían ejército que luchaba frente a los chinos, por ejemplo, pero hacían guerra de guerrilla. Y acabaron echándolos, aunque tardaron 1000 años, pero acabaron echándolos. Sí. Todo eso tiene una razón por qué lo explico, ¿no? Entonces los vietnamitas desarrollan desde muchos años. Una anécdota, perdón, que quería decir también, que me iba a olvidar. Los vietnamitas no dejaron pasar a los mongoles, por ejemplo. En Vietnam los pararon. La Kublai Khan, la invasión de los mongoles, estuvo parado por los guerreros vietnamitas. Entonces tienen una tradición guerrera muy muy fuerte.
Y el arte marcial viene bastante de ahí, el arte marcial vietnamita viene bastante de ahí. En los años entre 1200, vamos a decir 1400, en Vietnam se creó, que yo sepa es el único país en donde ha existido eso, por lo menos en esa época, se creó un doctorado de artes marciales, una academia de artes marciales que se llamaban los Jan Bodong, y ahí se enseñaba el arte marcial y realmente cualquier vietnamita, ya bien sea de rango de nobleza, digamos, o campesino, podía presentarse para entrar en el ejército. Hacían unos exámenes de entre otras cosas de artes marciales, y estaba abierto a cualquiera. Uh-huh. Entonces ahí se desarrolló un arte marcial contundente, no lo podemos llamar de otra manera, ¿no? Contundente, realmente buscando la realidad de la guerra, de defender el país. Y era entendible, un error les costaba la vida, así que era entendible. Claro. No, y aparte que luchaban contra fuerzas en general muy superiores a las de ellos. Luchar contra los chinos cuando eres Vietnam no es muy fácil, ¿no? Siendo un país pequeñito contra el gigante. Exacto. Entonces, todas las artes marciales de hoy en día heredan bastante de esa, digamos, de ese trabajo del arte marcial como arte de guerra. Entonces, más que hablar de técnicas, porque una vez más, pues las técnicas son muy limitadas, sea cual sea el arte marcial que practiques. Un puño es un puño, un golpe de canto es un golpe de canto y una patada es una patada, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, no es que haya una gran diferencia a nivel técnico. Más bien, lo que podemos decir es la filosofía del arte marcial vietnamita en cuanto a combate. Uh-huh. Por ejemplo, el arte marcial vietnamita considera que la eficacia la tenemos de cerca. Uh-huh. Entonces, la lucha de lejos solo tiene como objetivo entrar al cuerpo a cuerpo con el oponente. Uh-huh. Una vez que entramos en el cuerpo a cuerpo, tenemos técnicas de tipo Kamna, que creo que en chino se llaman China, suena, uh-huh. que son técnicas de luxaciones, de golpes en puntos vitales, débiles del cuerpo. Filosofía que se llama Jidong Tang Trung, que es superior a las técnicas de cerca. Uh-huh. Tenemos otras filosofías así de combate, como la esquiva sin resistencia, es decir, en el arte marcial no se ve mucho el bloqueo en fuerza, tampoco con karate. Uh-huh. Es más bien esquiva. Esquiva para poder volver a entrar en el interior de la técnica de cerca, digamos. Sí. También los vietnamitas, de manera general, son gente pequeñita, no son gente con especialmente mucha fuerza. Entonces han desarrollado la última digamos, filosofía de combate, que la podemos encontrar en otros sitios, como en el Aikido, que es que la flexibilidad vence a la fuerza. Ajá. Todo eso lo encontramos prácticamente en todas las escuelas vietnamitas, ¿no? Miguel, como siempre, apasionante hablar con usted. Un gusto enorme, o sea, para los amigos que siempre hay alguno que no se da cuenta. Miguel Pascual Bordelá también es quien nos habló semanas atrás sobre la Sabat, así que esta vez nos está refiriendo sobre las artes marciales vietnamitas, y siempre muy completo. Por eso digo, es un gusto enorme poder hablar con usted. Así que muchas gracias, Miguel. Sí. No está muy desarrollado, ¿no? En Sudamérica no he oído yo mucho hablar de...
para contarlo un poquito públicamente, el arte marcial vietnamita vino solamente desde un perfil, desde el lado del maestro Patrick Levet. Por eso es muy interesante hablar con usted para que nos dé otro punto de vista sobre el arte marcial vietnamita. Eso es lo interesante que tiene esta charla. De hecho, bueno, como bien se dijo, se hablaba de que había un solo arte marcial y que el resto eran inventos, y nos están dando señales y pruebas de que el arte marcial vietnamita es mucho más amplio.